Estimados amigos, hermanos, y a cada uno de los cuales el Señor nos permite en esta oportunidad, una vez más, poder estar conectados a través de este medio, paz a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Herbert Blanco, hijo, quien en esta oportunidad el Señor me permite servirle a Él como obrero de la Iglesia de Dios, ya que en estos momentos sabemos las condiciones actuales que estamos viviendo y por ende el Señor me permite poder llegar a ustedes a través de este medio. Agradezco al Señor como también a cada uno de mis hermanos, mis consiervos que me permiten dirigirme a toda la iglesia y a cada una de nuestras amistades que honran al Señor Jesucristo, poder estar con nosotros, ¿verdad?, en este momento. Quisiera invitarles en esta ocasión de que podamos compartir juntos la palabra del Señor, pero antes quisiera que pudiéramos hacer una oración para que pudiéramos cada uno estar en esa conexión con nuestro Señor y así poder tener un estudio claro de acuerdo a la palabra del Señor de lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Les invito de que los que puedan doblar sus rodillas y los que no solamente puedan doblar sus rostros hacia el polvo de la tierra y poder orar junto con su servidor. Oremos. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, una vez más, poderoso Dios, de acuerdo a tu voluntad y tu misericordia, tú nos permites llegar, oh Dios, delante de ti, a través del estudio de tu palabra. Te agradecemos, oh Dios bendito, porque sabemos que tú eres misericordioso y que tienes el control de todas las cosas. Por ello nos allegamos a ti en oración. Por eso nos allegamos a ti, oh Padre, a través de este estudio bíblico, del cual reconocemos, Señor, de que es solamente por medio de tu bondad y tu misericordia que obtenemos, oh Dios, este conocimiento a través de ti. Te solicitamos, oh Padre, que tú perdones nuestros pecados, perdones todo aquello, oh Dios, en lo cual te hemos ofendido. Sabemos que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos peligrosos, los cuales, oh Dios bendito, no solamente existe la violencia, sino que hoy se añade una pandemia a nivel mundial. Padre, te suplicamos por cada uno de aquellos que están en sus hogares, dispuestos, oh Dios, a escuchar tu palabra, como también aquellos que tú bien conoces, que están en esos hospitales, escuchando este mensaje. Padre, hasta esos lugares pasa tu mano poderosa, para que cada uno pueda obtener esa sanidad de parte tuya. Sabemos, oh Dios bendito, de que solamente en ti obtenemos ese perdón. Y por ello nos allegamos con esa confianza, sabiendo de que hay muchas necesidades, hay muchas situaciones en las cuales estamos viviendo cada uno en nuestros hogares. Padre, provéenos esa protección, provéenos esa salud y permítenos hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que podamos estudiar tu palabra con esa bendición que únicamente viene de ti. Padre, desde ya te ponemos a nuestras autoridades gubernamentales, como también a nuestras autoridades como iglesia, para que tú les bendigas y les proveas aún más bendiciones, como también esa protección y salud, para que así, oh Padre, siempre estén al frente de tu pueblo y podamos así tener esa paz y esa confianza que únicamente viene de ti. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta ocasión vamos a tomar una vez más un tema muy interesante, debido de que sabemos las condiciones que estamos viviendo. Y hay muchas preguntas que han llegado por diferentes medios a su servidor, y esas preguntas son las que permiten poder retomar este tipo de temas, ya que sabemos que no es fácil lo que estamos viviendo. Pero preguntémonos nosotros qué propósitos tendrá el Señor para con cada uno de nosotros.
tanto como para usted como para mí. Él tiene propósitos. No solamente Él hace las cosas por únicamente por ocurrencia, sino que para todo hay un propósito. Por esa razón, el tema que vamos a considerar en este hermoso día es escenarios antes del tiempo del fin en su primera parte. ¿Por qué razón escenario? Porque recordemos de que cada situación que están ocurriendo se van dando en diferentes formas. Pero cuando hablamos de un escenario, se está dando todo el aspecto del cual el Señor tiene todo el control y Él va teniendo las cosas para que nosotros, a través de las palabras de Jesucristo, nosotros pudiéramos ver cuáles son las advertencias en que el Dios Padre nos hace ver a través de la realidad que estamos muchas veces viviendo. Por esa razón es una primera parte, porque dentro de esta primera parte nosotros vamos a conocer esos aspectos de trascendencia dentro de la palabra del Señor. Cada uno puede hacer sus preguntas, puede hacer sus consultas. Por esa razón el Señor nos ha permitido a través de este medio tan importante podernos dirigirnos a usted, para que usted plantee sus preguntas y de esa manera poder juntos conocer y entender estos aspectos de importancia dentro de la palabra del Señor. Por esa razón nosotros tenemos que tener claros los escenarios de los cuales están planteándose a la humanidad. No de un día para otro, sino que esto ya viene de muchos años antes. Y por esa razón es necesario poderlo detallar dentro de la palabra del Señor. Primeramente vamos a ver lo que nos dice Mateo en su capítulo 23. Vamos a considerar esa lectura bíblica. Acompáñenme usted que tiene su escritura. Mateo en su capítulo 23 y en su verso 37. Ahí en esa parte vamos a comenzar a conocer lo que el Señor nos está dando, al comenzar a conocer lo que el Cristo nos retoma en estas palabras. Mateo en su capítulo 23 y en su verso 37 dice de la siguiente manera. Fíjense bien lo que dice el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y añade el verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si usted se detiene dentro de la Escritura, podrá ver algunos aspectos en los cuales traen curiosidad. Porque si usted ve y es curioso, Jesucristo detiene su atención en Jerusalén, una ciudad en la cual nosotros conocemos fue espléndida, fue grande en hermosura y en arquitectura. Una ciudad en la cual fue grande y hermoso el templo del cual estuvo construido en ese lugar. Jesucristo, al contemplar toda la ciudad, al contemplar todo lo espléndido de la ciudad, Él no se dirigió su mirada a lo hermoso de ella, sino que declara y dice, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Fíjese bien, y dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué pasó? Y no quisiste. Jesucristo hace referencia a palabras en las cuales cuando por primera vez este templo fue construido,
ya que este templo que está haciendo referencia a Jesucristo es el que fue construido por aquel gran hombre del cual nosotros reconocemos de que hizo un nuevo templo después de la destrucción por parte de Babilonia del primer templo. Pero ¿qué pasaba o qué advertía el Señor? Usted lo puede ver en Primera de Reyes, se puede dirigir a la palabra del Señor. Hoy vamos a detallar bastante escritura, porque es bueno que nosotros lo consideremos la escritura para ello. Primera de Reyes en su capítulo 9, le invito de que se traslade a Primera de Reyes sin perder la lectura bíblica. Primera de Reyes en su capítulo 9 y en su verso número 7. Dice lo siguiente, y fíjense bien las similitudes. Dice lo siguiente, cuando ya estaba construido el primer templo, de los cuales los simientes fueron puestos por Salomón. Dice el verso 7, profetizando el Señor: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y añade en el verso número 8, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Dice el verso 9, y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Si ustedes pueden ver y reflexionan en la lectura bíblica, nuestro Dios hacía ya referencia con muchos años antes, desde el primer templo, las condiciones de este templo, las condiciones de esta ciudad conocida como Jerusalén, las cuales ustedes pueden notar, hacía una reflexión el Señor de que a pesar de la hermosura de ella, iba a ser destruida esa casa, y se iban a asombrar y se iban a burlar de ella. Y pregunta el Señor: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y ahí está la respuesta, usted lo puede leer en su escritura, en el verso 9. Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Y por esa razón, añade la escritura, ha traído sobre ellos todo este mal. Jesucristo lo recalca, regresando a Mateo en su capítulo 23 y en su verso número 38. Lo recalca y confirma diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Una organización, una nación de la cual estaba sólida, segura de lo que había conocido. Una nación de la cual había sido conformada con cimientos seguros, de las cuales en ninguna manera pudiese imaginarse lo que iba a ocurrir. Por esa razón, claramente el Señor, ¿qué es lo que deseaba de Jerusalén? Dice el verso 39 del capítulo 23 de Mateo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Había una razón, había una situación. Ellos abandonaron a su Dios. Ellos abandonaron el amor y se enfrascaron únicamente en las bellezas de las cosas materiales. Y esa situación, ¿qué es lo que permitió, estimado hermano y amigo? Permitió
poder establecer cómo el Señor iba a predecir la destrucción, no solo de Jerusalén, sino que también del templo. ¿Qué viene a todo esto? Viene de que usted se puede dirigir a Mateo en su capítulo 24 y en su verso 1, después de haber visto esa esplendidez, después de haber visto esa hermosura de esa ciudad. Viene en el capítulo 24 de Mateo que Jesús sale del templo y luego dice que se iba. Dice la escritura que sus discípulos se acercaron para mostrarles los edificios de la ciudad y para enseñarles los edificios del templo. Pero Jesucristo les dice en el verso 2 del capítulo 24 de Mateo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense ustedes las condiciones de la ciudad. ¿Y por qué razón? Ya lo veíamos. Porque dejaron el verdadero Dios. Dejaron de obedecer a Dios. La pregunta es hoy, las situaciones que nos vienen, las situaciones que estamos viviendo, ¿cuáles serán las razones por las cuales no estamos cada uno de nosotros? Y no solamente en forma local o como nación, sino que a nivel mundial hay que hacer una reflexión. Ya vimos cómo Jerusalén en el año 70, como lo veíamos, la historia únicamente clasifica la realidad y dice: esto sucedió en el año 70, cuando las tropas de Roma, a través y encabezadas de ese hombre, general Tito Vespasiano, entraron y destruyeron Jerusalén. Fue realidad, porque ellos no se sujetaron a la voluntad del Señor. Entonces la pregunta de nosotros debe de ser y preguntarnos: ¿y nosotros qué nos corresponde esto? Nos corresponde mucho, porque es de recordar, estimado hermano, del cual usted, así como yo, hemos hecho un pacto con el Señor. Estamos comprometidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué comprometidos? Porque así lo dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1. Si ustedes lo recuerdan muy bien, esos hermosos versos. Y en su verso número 11, que Jesucristo a lo suyo vino. Él venía con un propósito, venía con una misión, porque venía a los suyos, mas los suyos, dice el verso 11, no le recibieron. Pero ¿qué pasó? Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio esa potestad, les dio la oportunidad. ¿A quiénes? A nosotros. Nos dio la oportunidad para poder tener esa bendición de estar aquí en este momento en el cual estamos participando, en este momento en el cual el Señor nos está dando. Por esa razón nosotros debemos de reconocer que así como Israel, a pesar de tener una estructura fuerte, a pesar de tener una organización, un gobierno y todo lo demás sólido, claramente vemos que en el año 70 esa nación, esa ciudad, ese templo cayó. La pregunta es hoy, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ya lo veíamos en el verso 12. Nosotros somos, de acuerdo a la potestad de nuestro Dios, somos hechos hijos de Él. Y como hijos de Él, nosotros debemos de reconocer que las condiciones actuales son preocupantes. Son preocupantes. Preocupantes, ¿por qué razón? Porque a nivel mundial nuestros templos están desolados. Nuestros lugares de reunión no estamos en esos lugares, sino que cada uno está en su hogar. La pregunta es,
¿Qué hemos hecho para provocar eso? Como hijos de Dios, hay que hacer una reflexión de qué manera nosotros negábamos congregarnos los días de semana. Llegamos hasta tal punto que en los propios días de reposo no teníamos ese buen ánimo de atender el llamado de un culto de oración, de una escuela, de un estudio de una escuela y los demás cultos que se desarrollan dentro del día de reposo. Si usted o yo fuimos gente, fuimos hijos de Dios con ese tipo de actitudes, es de hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque el escenario se está dando para el fin. Las cosas finales se acercan y esas situaciones finales son las que nos deben a nosotros tener claros que no es fácil lo que vamos a vivir. ¿Por qué razón? Muchos quisieran o preguntarse, bueno, ¿y qué es lo primero que vendrá? ¿Será algún terremoto? ¿Algún tipo de devastación? ¿O será algún tipo de un meteorito? ¿Qué es lo que viene primero? Jesucristo mismo, cuando sus discípulos le hicieron ver eso en el Mateo, en su capítulo 24 que veíamos, Jesucristo empieza a definirle esas señales antes del fin, las cuales muchos de nosotros las conocemos. Y no es una pandemia, un primer escenario para poder declarar el fin de las cosas. Usted y yo lo sabemos, sino que lo dice Mateo en su capítulo 24 y en su verso número 4, después que sus discípulos les dice, dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Dice el verso número 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad, oiga bien, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, miren lo que dice, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasó ya? Y a muchos engañarán. Esa situación en la cual nosotros nos vemos como involucrados, porque dentro de las primeras señales, dentro de los primeros escenarios del cual el Señor nos muestra, nos plantea las situaciones finales que se van a encontrar en la humanidad, tenemos el engaño en primer lugar. Y muchos de los que tenemos poco tiempo de estar dentro de la iglesia, por lo menos su servidor, tiene ya vividas como 5 divisiones dentro del pueblo de este país. No sé de cuántas divisiones usted ha sido parte y ha vivido en carne propia en lo que ha llevado de su vida. Situaciones en las cuales nos hemos dado cuenta, amistades, hermanos, familias han sido separadas por el engaño de algún hombre. Jesucristo lo advertía. Y por esa razón nosotros podemos ver que el engaño ha sido el motivo de la destrucción de muchos, el desgano de muchos, el estar conmovidos. Recordemos cómo estábamos antes de esta situación, algo en lo cual no esperábamos. Pero ¿de qué manera estábamos? Estuvimos murmurando, estuvimos hablando de quién tenía la culpa. Si sabiendo que nosotros hemos sido revestidos como hijos de Dios, hemos sido revestidos de un poder, ¿qué tiempo tenemos para poder estar metiendo la culpa a fulano o a sutano? La culpa es únicamente mía. Sabiendo lo que el Señor advertía, de que muchos serán engañados. Muchos tal vez no lo hemos sido hasta aquí, pero la pregunta es, ¿cuántos se sienten en estos momentos desmoralizados? Totalmente, quizás sin ninguna claridad de cómo terminarán las cosas, y eso está haciendo que muchos decaigan en su semblante.
Por esa razón, nosotros debemos de ser claros de que lo que ha pasado ha tenido un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La primera carta de Juan le hace a usted esa mención. Primera de Juan, en su capítulo 2 y en su verso número 19. Usted lo puede ver ahí, en Primera de Juan, en su capítulo 2 y en su verso número 19. ¿Cómo lo dice ahí el Señor? Dice claramente, salieron de nosotros. ¿Y qué pasó? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos, ¿qué pasa? No todos son de nosotros. Hoy que usted está en su casa, puede reflexionar de ello. Hoy que ya no tiene la voz de aquel que le engañaba, puede usted reflexionar que la situación en la cual entramos en algunos años atrás fue por el motivo de que muchos no eran de nosotros. Y ese primer escenario es lo que hoy en día está dando lugar a que la profecía bíblica se cumpla de una manera trascendental, de una manera clara, como lo hace ver el mismo Juan en Apocalipsis, en su capítulo 12 y en su verso número 17. Cuando aquel dragón sale con iras contra la mujer, ¿y contra quién se fue a hacer guerra? Dice claramente la Escritura, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes eran ellos? Eran los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, fíjense bien, y tienen el testimonio de Jesús. Son dos cosas necesarias: determinar si hemos sido engañados o estamos en la verdad. ¿De qué testimonio tiene usted? ¿Qué testimonio tengo yo? Por esa razón, al ver el estudio de la palabra, podemos ver claramente de estas cosas. Y usted, estimado amigo que nos escucha y se pregunta, ¿por qué existen tantos problemas dentro de algún lugar o alguna organización? Es porque Jesús lo dijo en Mateo en su capítulo 10, para que pueda usted reflexionar y si es posible pueda anotar su pregunta que dice Mateo en su capítulo 10 y en su verso 34. Dice el Señor, no pienses que he venido ¿para qué? Para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que dijo Jesucristo, sino espada. Eso lo dijo Jesús. ¿Y de qué manera iba a traer espada? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Serán los de su casa. ¿Cuántos quisieran tener a su familia dentro de la iglesia de Dios? Pero muchos de nuestras familias ya no están dentro de la iglesia, sino que otros están en otros lugares, en otras congregaciones, las cuales muchas veces con engaños los han llevado hacia esos lugares. Por esa razón es de reflexionar de que en este tiempo que nosotros nos encontramos, no es un tiempo para que podamos nosotros entretenernos en cualquier cosa. No, es necesario, así como usted lo está haciendo, en poder escuchar la palabra del Señor, detenerse en estudiarla, en meditarla, porque no es de estar presurosos a querer únicamente a que abran las iglesias. No, es momento para que puedas reflexionar en tu hogar, puedas reflexionar y considerar en tu corazón qué es lo que realmente necesitas. Porque así lo dice Isaías en su capítulo 28 y en su verso número 18. Así lo dice claramente el Señor a través de su palabra. Por tanto, Jehová el Señor dice,
así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable, el que creyere, dice el Señor. Y ahí lo está diciendo Isaías en su capítulo 28 y en su verso 18. Y el que creyere, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice ahí: no se apresure, no se apresure. Todavía las autoridades gubernamentales le dicen a usted y a mí: no salga de su casa. Tiene la oportunidad, gracias al Señor, de tener estos medios de comunicación para poderse conectar y escuchar palabra de Dios. Muchos de nuestros consiervos, muchos de nuestras familias no tienen esa oportunidad. Si Dios le ha dado a usted esa oportunidad, aprovéchela. ¿Y de qué manera? Teniendo la oportunidad de oír palabra de Dios. Esa oportunidad es la que cada uno necesitamos para que estos escenarios puedan ir volviéndose cada día más reales en nuestras vidas. No creer situaciones en las cuales de tener tiempo para empezar a juzgar, ya sea el que está al lado suyo, ya sea a su vecino, a su compañero. Hoy no tiene tiempo, sino que tiene tiempo únicamente para meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Porque así lo dice Mateo en su capítulo 7 y en su verso 1. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Para que no seáis juzgados. No tenemos ese tiempo, sino que hoy tenemos el tiempo de podernos detener y meditar qué es lo que realmente Dios me está diciendo con todo esto que está sucediendo. ¿Qué nos está diciendo el Señor como iglesia, como familia? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor para que de esa manera nosotros cambiemos? Porque el Señor, Él bien conoce nuestros corazones. ¿Cuántos íbamos únicamente por compromisos? ¿Cuántos íbamos únicamente para que me vieran? ¿Cuántos íbamos únicamente para poder considerar quizás un privilegio y no considerar el verdadero acercamiento en obediencia a Dios? Porque dice Isaías aquí mismo, un capítulo adelante, en su capítulo 29 y en su verso número 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, dice el Señor, me honra, pero su corazón, dice ahí el verso, está lejos de mí, y su temor, dice ahí el verso, de mí no es más que es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de una persona, un mandamiento para que pueda tener ese acercamiento con ellos. Por eso el Señor no quiere esto, sino quiere un verdadero arrepentimiento, un verdadero acercamiento a Él, no un acercamiento de diente a labio. No quiere el Señor eso, porque es fácil poder decir yo amo a Dios de boca a labio. Pero preguntémonos nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y por qué razón el Señor me está diciendo esas cosas? Únicamente recuérdese lo que dice Jeremías en su capítulo 33 y en su verso número 3. Clama a mí. Debemos de clamar a Dios. Debemos de pedirle a Dios, acercarnos a Dios. Está en su hogar, está en la comodidad muchos de su hogar. Otros quizás viéndome en su trabajo, otros quizás en los hospitales. Clame al Señor. Claramente lo dice ahí Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Si usted antes tenía preguntas, si usted antes preguntaba por qué razón se daban tantas cosas, si usted antes tenía muchas preguntas, hoy ya no vea el antes, hoy vea su presente. Vea su presente y qué propósitos tiene para con Dios.
de aquí en adelante. Porque los escenarios se están colocando de tal manera que el Señor está colocando a cada uno en la posición que Él quiere. Porque todo lo que está sucediendo es porque Él lo quiere. No es porque se le ha ocurrido a un hombre cualquiera, como muchos están diciendo por ahí, que es un atentado, que es una modificación de laboratorio. No. Isaías en su capítulo 46 y en su verso 9 lo dice claramente, de que es necesario que su pueblo debe de estar entendido de las cosas que están pasando. Dice Isaías en su capítulo 46 y en su verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Miren lo que dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Miren lo que dice el verso. ¿Con qué propósito nos vamos a acordar de las cosas pasadas? De que en las cosas pasadas nosotros teníamos aquella entrega. Si usted lo recuerda, recién convertido, no era alguien que faltara un culto de oración, que faltara un día de reposo, que faltara un día domingo, que faltara un día miércoles, un día viernes. Pero ¿qué había pasado hoy? Nos habíamos acomodado, acostumbrados a lo que daba el tiempo. Y hoy que tiene usted y yo tiempo de sobra, sabe lo que nos habíamos perdido tanto. Preguntémonos nosotros, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí entonces? Quiere que entendamos que Él lo único que desea de nosotros es que le invoquemos a Él. Isaías 58 y en su verso 9 lo dice. Isaías 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Y quitaré de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Miren lo que dice el verso. Lo que él necesita. Que nos quitemos ese yugo que no nos permite, ese rencor, esa enemistad que muchas veces tenemos dentro de la iglesia y no queremos aceptar que tenemos enemistades. Pero hoy ha visto la necesidad de congregarse. Por eso, pregúntate en este momento, ¿qué es lo que realmente quiere el Señor? Que nos quitemos el dedo acusador, que nos quitemos esa mala costumbre de amenazar si no hacen lo que yo quiero dentro de la congregación. Porque ese mismo dedo, fíjense bien, que usted y yo señalamos, hay otros 3 que nos señalan a nosotros. Quitémonos eso, quitemos todo tipo de vanidad, la cual únicamente alejarnos del verdadero Dios, y creemos que al alejar no van a existir consecuencias. Si hay consecuencias, ¿cuál es la consecuencia primera que hemos encontrado a través de este tema? Que hemos sido engañados. ¿Dónde está aquel que le decía a usted, no vayas a la iglesia? ¿Dónde está aquel que le decía, es que ahí solo te roban? ¿Dónde está aquel que le decía a usted, es que ahí nadie te quiere? Estimado hermano y amigo, el Señor nos está hablando y es de considerar en nuestro corazón que realmente ese mensaje que tiene para con nosotros. Tomemos en consideración este escenario, tengamos en consideración esa firmeza en el Señor y pensemos qué realmente es lo que Dios me quiere decir. Eso es lo primordial que debemos de pensar en estos momentos. ¿Qué es lo que el Señor a nosotros nos está hablando? Considerémoslos juntos, con firmeza, con dedicación a nuestro Dios, para que así el Señor no nos haga partícipes de estos escenarios, porque estos escenarios son
para aquellos en los cuales no han obedecido la palabra del Señor, aquellos en los cuales sabemos muy bien no cumplieron los mandamientos de Dios y únicamente se dedicaron al pecado. Porque lo dice el verso, volviendo a Mateo, en su capítulo 24 y en su verso número 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero dice el verso 10, muchos, y eso es lo que está sucediendo. Porque el verso 9 es para aquel tiempo de Israel, el cual muchos de ellos, como también muchos de la iglesia, fueron muertos, aborrecidos por el imperio de aquel tiempo. Pero muchos, si usted lo ve dentro de la historia, en vez de tropezar, confiaban con fe que habían creído en el verdadero Dios. ¿Quiénes son los que están tropezando hoy? ¿Quiénes son los que han cambiado su fe? ¿Quiénes son los que dijeron, bueno, si yo me voy a salir, ¿y qué va a pasar? Hoy está la consecuencia. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, dice el verso, se aborrecerán. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿qué realmente es lo que quiere el Señor de mí? Que ya no confiemos en hombres que únicamente engañan, sino que creamos a lo que dice la palabra. Porque aquel que confía en el hombre, lo dijo el profeta Jeremías en su capítulo 17 y en su verso número 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No escuche a los engañadores que provocaron que el pueblo del Señor fuera engañado. Hoy Dios nos está abriendo una oportunidad en la cual de estar en nuestros hogares, pero preguntémonos hasta que realmente haga un cambio de parte de cada uno de nosotros. Quisiera en esta oportunidad, estimados hermanos y amigos, que pudiéramos considerar algunas preguntas. Yo sé de que el tema es bien enfático, el tema es claro, pero si hubiese alguna pregunta, estimados hermanos, alguna pregunta, algo en lo cual no ha quedado claro y en el cual ustedes quisieran consultar, estamos a la orden, tenemos el tiempo, ¿verdad? Tenemos quizás la comodidad de nuestros hogares, tenemos el momento esencial para poder hacer esas preguntas. Quisiera dejar ese tiempo para que pudiéramos hacer esas preguntas y de esa manera poderlas aclarar juntos en esta oportunidad. Dejo el tiempo para que podamos considerar algunas preguntas, si los hubiesen. Si hubiesen preguntas, estimados hermanos y amigos, estamos con el tiempo para que usted pueda hacerla, ¿verdad? Pueda hacerla y de esa manera poder cada uno conocer lo que el Señor está haciendo para nosotros. Va a haber una segunda parte. Permite, si nuestras autoridades de igual manera lo permiten, dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, por esa razón es conveniente poder hacer esas preguntas y así poder nosotros conocer de parte de usted, ¿verdad? Si hubiese alguna pregunta, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Así que, si no hubiese preguntas, quedamos, ¿verdad? El entendido de que hay ese entendimiento de parte de cada uno. La invitación está de que el video queda, ¿verdad?, en las redes sociales para que si alguno tuviese alguna pregunta, ¿verdad?, pueda hacerla, ¿verdad?
con toda confianza puede hacerla a través de sus comentarios y de esa manera, ¿verdad? Nosotros poder así conocer aún más de esas consultas que pudieran haber, ¿verdad? Así que, si no hay preguntas, llegamos hasta aquí. Vamos a ver si hubiesen preguntas. Dejamos el tiempo, ¿verdad? Para las preguntas. Oración. Hay solicitudes de oración, hermanos. Hay solicitudes de oración. Podemos ver aquí que hay una solicitud de oración, ¿verdad? Esencialmente, el propósito de la oración. Si no lo hay, para así ir concluyendo, ¿verdad? Si no, ahí está el tiempo, hermanos. Está el tiempo. Tenemos comentarios de mi hermana Gloria Hernández. ¿Quién más? Permítame, hermanos, vamos a trasladarnos a otro lado para ver si de esa manera encontramos las preguntas. Este escenario para muchos no lo toman en cuenta, ¿verdad? Muchos preguntan y dicen, bueno, si ya se esperaba, o algunos decían que era el tsunami y muchas cosas, ¿verdad? Hay una visita dentro de la iglesia, me está diciendo una hermana por aquí, que hay una visita dentro de la iglesia. A ver cómo está la pregunta. Me perdieron aquí los comentarios. Me voy a dirigir a los comentarios, perdón, con un poco más de tiempo, ¿verdad? Para poder ver los comentarios, hermanos. Saludos a mi hermana Betty Vázquez, ¿verdad? Un saludo a mi hermana Sarita, mi hermana Lidia Paires. Cuando dice en el capítulo 17 de Jeremías y en su verso número 5, en la segunda parte, que pone carne por su brazo, ¿a qué se refiere? Esta parte, hermana, de Jeremías, cuando hace esa referencia clara, es que pone prácticamente todo su ser en confianza en que esa persona lo va a guiar a usted. Es totalmente, por eso dice, cuando pones carne por su brazo, prácticamente está siendo llevado por él. Y cuando está siendo llevado por él, no solamente va su cuerpo con él, sino que dice ahí que sus pensamientos, sus intenciones, por eso dice ahí, y su corazón, cuando sucede eso, se aparta de Jehová. Y eso es lo peligroso, y es lo que Jesucristo advertía, que aquellos que se allegaban a ellos, ¿verdad? A esos engañadores, porque eso es peor que cualquier cosa que estemos viviendo ahorita. Es peor. ¿Por qué estamos en nuestros hogares? Porque hay un virus allá afuera del cual nos puede a nosotros contaminar, ¿verdad? Enfermar y morir. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos en la iglesia? De igual manera, cuando vamos a la iglesia, nos refugiamos en la iglesia, estamos con nuestros hermanos, pero si nosotros nos salimos de la iglesia, ¿qué creen que encontramos? Un engañador, el cual nos guía como él quiere. Eso es lo que quiere decir
ese verso, ¿verdad? La segunda parte, hermanos, para repetición, hermanos, para cada uno, va a ser dentro de 15 días, si Dios lo permite, ¿verdad? Será dentro de 15 días la segunda parte, ¿verdad? No sé si hubiesen más comentarios. No me aparecen más. No me aparecen más comentarios. Voy a desplegar los comentarios. Solo de 2 minutos. Sí. ¿Tiene usted alguna otra pregunta por ahí? Sí, hermanos, por el momento los comentarios, hermanos, no se me despliegan, pero hermanos, verdaderamente ha sido una hermosa oportunidad que tenemos. Me dice mi hermano Elías, que por ahí me mandó la pregunta, pero no la puedo visualizar. Si gusta, me hace el favor de redactarlas. ¿Cuál es una pregunta? En cuanto a las divisiones que se han dado, ¿cómo cree que se ha tomado las cosas? Si están bien o están mal, ¿cómo las hemos hecho según la Biblia? Como lo veíamos dentro de la palabra del Señor, podemos ver nosotros de que han sido muchas divisiones. Su servidor ha asistido a la iglesia desde muy temprana edad y lastimosamente a nivel local claramente siempre ha habido un propósito, ¿verdad? Siempre ha habido un propósito. Y ese propósito es claro lo que dice Jeremías en su capítulo 17. Es cuando un hombre se levanta con un propósito. O sea, todos los que han tenido intenciones de provocar divisiones dentro del pueblo del Señor han sido con el propósito único de destruir, según ellos, una mala administración, llámese como se llame, ¿verdad? Puede llamarla usted fondos, puede llamarla usted doctrina, puede llamarla usted adoración, puede llamarla usted como lo quiera llamarse. Siempre ha habido alguien que ha dicho, hay una mejor manera de hacer las cosas. Y ahí es el peor de los errores de muchos hermanos. Y lastimosamente es una realidad de que muchos cayeron en ese error. Y por esa razón Jesucristo, si usted, hermano o hermana que hacía esa consulta, si usted lo ve claramente en la profecía bíblica, claramente el Señor nos dice que no iban a ser uno, sino que dice el verso 5, serían muchos, ¿verdad? Así que por esa razón considero yo de que no es cómo lo hemos manejado nosotros, sino el pensamiento de aquellos en los cuales manejaron esas cosas y provocaron un daño irreversible del cual hoy como una generación lo estamos viviendo las consecuencias, ¿verdad? Porque este escenario es una realidad del cual dice el verso 10, muchos tropezarán, o sea, ténganlo en cuenta, muchos tropezarán, entonces y se entregarán. Ahí está el problema. Entonces tengamos ese cuidado de manejar esta situación, ¿verdad? Ya tengo aquí lo de la hermana Alison Solís Hernández. Dice, hermano Herbert, la pregunta era una visita. Quiere saber si se puede contagiar los miembros de la iglesia con el virus. Esa es la pregunta. Con respecto a esta pregunta, considero yo de que
eh, es muy tajante, ¿verdad? Podríamos venir y venir a juzgar, ¿verdad? A juzgar en este momento eso en lo cual hablábamos, que no teníamos que juzgar, ¿verdad? No podemos juzgar. ¿Debido por qué? Porque recordemos que esto es una peste. Y como peste es algo en lo cual llega a nuestros cuerpos humanos. Todos somos humanos. Y como humanos tenemos, cada uno de nosotros tiene diferentes defensas. Nosotros no nos podemos arriesgar en la calle diciendo, yo soy hijo de Dios. No. ¿Por qué razón? Porque nuestras fuerzas, nuestras armas no son de carne ni sangre, decía el apóstol Pablo. O sea, nuestros enemigos no es carne ni sangre, sino que nuestros enemigos son otras potestades más grandes y más fuertes como hijos de Dios, no un virus. Pero ¿qué sucede? Tenemos que resguardarnos porque somos humanos, ¿verdad? Así que por esa razón, por ahí podríamos ver esa pregunta que se nos hacía en este momento. Dice Ros Cervellón, paz hermanos, ya que Jeremías y de aquellos que confían en el hombre. Muchos videos circulan en la red de señales apocalípticas y hablan muchas cosas de la Biblia. ¿Cree que por medio de eso estén engañando a muchos? Lastimosamente sí. Se está cayendo en algo tan real. Porque las pestes, estimado hermano y amigo, no es algo del año 2020. Hemos tenido pestes allá en 1918. Hemos tenido pestes allá en 1820. Algunos veían la coincidencia que cada 100 años había como un aspecto de limpieza a nivel mundial. Pero no es algo en lo cual pudiese decirse, ay, es que esto es necesario que... Muchos fueron engañados. Vemos allá en el año de 1914 de una religión que dijo en ese año a través de su profeta que empezó a vender sus posesiones. Como si nosotros viniéramos ahorita, ya viene el Señor, y empezáramos a vender las cosas. ¿Y qué pasó? Pasada la situación, pasadas las pruebas y las situaciones que hubieron en ese año, todo volvió a la normalidad. Es porque no es el fin. Por eso estamos viendo los escenarios primeros y muchos se van al extremo. Ya están pensando hasta que vienen meteoritos, que viene fuego del cielo, y el Señor dice claramente, como lo veíamos en el tema, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos, ¿verdad? Así que esa es la condición que tenemos. Por eso no hay que estarnos bombardeando nuestra mente con noticias, con profecías, con gente que hoy en día trata de llamar la atención a través de esos medios y ganar así adeptos. No, sino en la palabra del Señor. Aquí tiene todo. Eso es lo hermoso. Aquí tiene todo. Tiene todo para que podamos, cada uno de nosotros, tener la confianza en lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Ese es lo primordial, ¿verdad? Y un saludo para todos, en los cuales el Señor nos permite en este momento tener esta hermosa reunión, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración. Les invito de que los que podamos, ¿verdad? Podamos hacer una nueva oración. Nuestra hermana Juanita Cabrera está pidiendo esa oración. También tenemos otra oración por parte de el hermano Ronnie. Nuestro hermano Ronnie. Tenemos otra oración. Dios está haciendo milagros, eso sí, hermanos. Estamos obteniendo grandes milagros de parte del Señor. Es cierto, muchos miembros de la iglesia en otros países, gracias a Dios en este país, El Salvador, aún no hay noticias, pero en otros países sí hay noticias, pero se han recuperado, hermanos. Dios está obrando, está haciendo milagros. Entonces, hermanos,
llevemos en oración, ¿verdad? En este momento, lleguemos en oración con sinceridad. Ahí donde esté, oremos al Señor, oremos. Ahí juntos, todos, junto con nuestro hermano pastor general, el cual está también pendiente de esta transmisión. Vamos a orar juntos, orar, para que así nuestra hermana Juanita, nuestro hermano Ronnie, como también otros más que se están añadiendo, puedan tener esa respuesta que lo necesitan. Acompáñenme a orar. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, de este nuevo día, oh Padre, venimos delante de ti agradecidos, Señor, porque tú nos has permitido escuchar palabra de Dios. Gracias, oh Padre, porque tú nos permites, a través de estos medios, oh Dios, poder conocer esos misterios de los cuales son ocultos para muchos. Sabemos, oh Padre, que en estos tiempos muchos se están levantando a engañar a muchos, ya que tú bien conoces que la maldad aún continúa en el mundo. Pero Padre, también muchos se encuentran enfermos, se encuentran agobiados, oh Padre. Tu hija Juanita, Señor bendito, tu hijo Ronnie, que también ahí está solicitando oración, como también de aquellos en los cuales están también pidiendo, que están en esos albergues, que a pesar que no tienen enfermedad, pero están ahí, Señor, pidiendo oración. Señor bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo ponemos en tus manos. De igual manera, Señor, todos tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familias, Padre, de los cuales de igual manera te los ponemos en tus manos de amor y de misericordia, para que tú los protejas, Padre bendito, los bendigas de toda esta peste que está sucediendo en el mundo. Sabemos, Señor, que tienes un propósito para ella, y por ello, Señor bendito, como iglesia, aceptamos, oh Padre, nuestros errores, y te pedimos perdón, Señor, perdón, para que así, Señor bendito, tú tengas misericordia y puedas una vez más permitirnos, como antes, Señor, tener esa oportunidad de estar en los lugares, dar y entregar nuestras vidas al servicio tuyo, oh Dios. Padre, en tus manos depositamos esta oración, porque lo hacemos amparado bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Agradeciendo a cada uno su tiempo en este momento y esperándolos a todos, ¿verdad? Para que continuemos con las otras transmisiones que se están dando por este medio y por parte de su servidor. Dentro de 15 días, los espero una vez más poder compartir juntos de la palabra del Señor con el tema escenarios antes del fin, segunda parte. Bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.